¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús? Las primeras palabras las encontramos cuando él era un jovencito de 12 años, que es el famoso pasaje donde dice la gente que Jesús se perdió en el templo, pero sabemos que no estaba perdido, estaba en los asuntos de su padre. Que llegaron su papá, José y María, y le preguntaron, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué te nos has desaparecido? No sabíamos dónde estabas. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Esas fueron las primeras palabras cuando él tenía apenas 12 años. Pero luego cuando comenzó su ministerio, las primeras palabras cuando él comienza su ministerio son clave, porque son las palabras que van a sentar lo que es la misión y lo que es el propósito de Jesús. Y las encontramos esas palabras en Mateo 4:17, donde Jesús se presenta después de haber sido bautizado, después de haber sido tentado. Las primeras palabras al público de Jesús son arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las palabras de él. Era prácticamente siguiendo el mensaje que había predicado Juan el Bautista. Jesús continúa en eso. Por eso es bien importante. Es importante porque la mentalidad que nosotros tenemos para entender las cosas de la vida es de la forma que vemos la vida. Yo no sé si usted ha visto gente negativa, que tienen una mente, un filtro negativo y todo lo ven negativo. Igualmente gente positiva que tienen un filtro positivo y todo lo ven positivo. Una persona que mira un vaso medio de agua y hay unos que lo ven medio vacío, otros lo ven medio lleno. Entonces, bien importante la forma en que nosotros vemos las cosas para poder entender lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Y hablando de la mentalidad del reino, es bien importante que entendamos lo que es la mentalidad de estudiante. Mi nombre es Jesús Lavoy, pastor aquí en la ciudad de Cleveland. Y le pido que me dé unos minutos porque solamente voy a ser breve. Hemos comenzado a predicar solamente en el lenguaje español y vamos a pasar por vídeo el inglés después. Pero una de las cosas que queremos hacer es ser breve porque a través del internet no se puede tener la atención por mucho tiempo. Eso lo entendemos. Así que por favor, va a ser breve. Póngame toda la atención. Ayúdeme a ayudarlo a usted a entender estas cosas que quiero compartir con ustedes. La mentalidad de un estudiante es bien importante. En 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 1 y 3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Oiga bien, está hablándole a usted y a mí, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo había visitado a Corinto, la ciudad de Corinto, que está en el área de Grecia, Macedonia. Y había visitado esta ciudad en el año 50, donde iba en su viaje misionero y estableció la iglesia, la primera iglesia en esa área. Y vino a ser una iglesia poderosa, una iglesia bien instrumental. Pero escribe la carta 5 años después de haber visitado y haber fundado la iglesia y haberse regocijado por lo que había hecho Dios con los gentiles en Corinto. Y 5 años después le escribe esta carta y le dice, ustedes todavía son babies. Ustedes todavía no están listos para recibir algo fuerte. ¿Por qué razón un baby no puede comer comida sólida? Te pregunto. Si usted le da un steak a un bebé, lo mata. Porque el bebé no tiene dientes para comerse una comida sólida, ni tampoco tiene estómago para poder digerir y procesar una comida sólida. Y eso nos pasa a nosotros los cristianos. Imagínense gente que llevan tanto tiempo en el Evangelio, décadas en el Evangelio, y todavía son niños espirituales. Estoy hablando de hoy, no estoy hablando del pasado, hoy. Gente que llevan décadas en el Evangelio, en el cristianismo,
y todavía andan con niñadas, todavía andan con cosas que no están listos para entender, para obedecer, para poder procesar. Bien importante que entendamos que la mentalidad de estudiante, oiga bien, la mentalidad de un discípulo es una mentalidad que está dispuesto a aprender, está dispuesto a meditar en la enseñanza y que está dispuesto a obedecer. De nada nos vale saber tanto y no estar dispuesto a obedecer. Jesús lo dijo bien claro en Juan 14. Si ustedes me aman, ustedes obedecen mi palabra. Entonces, bien importante, porque la mentalidad de la gente cristiana de estos tiempos y de hace muchos siglos atrás, bueno, mucho tiempo, pero especialmente en este último tiempo, es una mentalidad de entretenimiento, fíjese. La gente está buscando ser entretenido. Buena música, buenos programas, buenas actividades, buenos eventos. Eso es lo que la humanidad cristiana está buscando. Y por eso es que la gente que tienen tremendos ministerios bien organizados, con diferentes métodos de entretenimiento, crecen. Y no estoy juzgando a lo que ellos están haciendo. Ellos están tratando de propagar el evangelio lo mejor posible, según ellos saben. Pero la mentalidad de una persona que viene a los caminos del Señor y viene simplemente para lo que hay personalmente para ellos y lo que hay buscando el entretenimiento. Voy a la iglesia porque hay tremenda alabanza. Voy a la iglesia porque hay tremenda prédica. Voy a la iglesia porque ahí está mi club social, donde encuentro mis hermanos y mi gente y soy entretenido. Voy a la iglesia porque no tengo otra cosa que hacer. Bueno, es bien importante con el filtro en que nosotros miramos las cosas. Un estudiante es uno que escudriña, oye la palabra, la recibe, la escudriña, la medita y la pone por obra. Eso es un estudiante. Ahora, la mentalidad del reino es bien importante porque es importante que nosotros entendamos lo que estamos viviendo, el propósito que estamos haciendo. Jesús vino a restaurar el reino, eso es bien claro. Jesús vino a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús vino con una misión clara y específica, a tal extremo que cuando Jesús abre su boca públicamente, las primeras palabras tienen que ver con el reino de Dios. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue su mensaje. Y luego vemos que durante todo su ministerio mencionó la iglesia 2 veces. Y mencionó el reino más de 50 veces. Es decir, es claro que su misión era bien clara. Él venía a restaurar algo que se había perdido en el principio. Y él venía con todo el propósito y toda la intención de una restauración de unas cosas que tenían que suceder. Venía a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra otra vez. Entonces, es bien importante entender que Él no vino solamente a salvarnos, Él vino a restaurar el reino. No solamente para Israel, no solamente para usted personalmente, sino para el mundo entero. Es decir, que Jesús vino para todo el mundo. La mentalidad de los judíos en los días de Jesús era tal que ellos no pudieron ver ni entender la razón por la cual Él había venido. Ellos pensaron que la venida del Mesías era personalmente y exclusivamente para ellos. Ellos pensaron, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Y entonces ellos pensaban que Jesús venía a restaurar a Israel y a ponerlo por encima de las naciones y que simplemente eso iba a ocurrir en los días de Jesús. Bueno, ellos no miraban ni entendían muchas de las otras cosas que eran importantes y era que Jesús venía para todo el mundo, no solamente para Israel. Los judíos tenían una mentalidad que se les hacía difícil entender las escrituras en el capítulo 53 de Isaías, donde habla de la muerte del Mesías y la resurrección de él, porque ellos no podían entender esas cosas. Ellos pensaban que él venía, establecía
y reinaba junto con Israel. Así no era. Por eso ellos no entendieron. Entonces, mis amados, bien importante entender que lo que pasó en el principio, para poder entender lo que se iba a restaurar cuando vino Jesús. Repito, es importante entender lo que pasó en el principio, lo que se había perdido, para poder entender lo que había ocurrido ahora que viene Jesús a restaurar algo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Dice en Génesis 1:1, lo voy a leer, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue el principio. Esa es la primera palabra, el primer versículo que entendamos. Recibe esto con una mentalidad abierta. Recibe esto con una mentalidad de estudiante. Alguien que quiere aprender, alguien que quiere escuchar bien, alguien que quiere ir y escudriñar las escrituras, a ver si lo que me están diciendo es verdad. Y sobre todo con ese corazón abierto para decir, si eso es verdad, estoy dispuesto a implementarlo, a obedecerlo y hacerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio. Fíjense que no menciona el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. No tiene un principio ni tiene un fin. Entonces, simplemente da por sentado de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Escuche bien. Dios existía desde el principio. Por toda la eternidad del principio y por toda la eternidad del futuro. Dios siempre es presente. Él siempre existía. Pero Dios tenía ya un reino. Él no hizo el reino en la tierra con Adán porque él necesitaba un reino. Él tenía un reino. Y él tenía un reino donde había muchos seres que le servían, millares que no se pueden contar. Él estaba completo, él no necesitaba nada más. Todo estaba hecho para él. Un reino invisible, donde estaban los ángeles, los querubines, los serafines. Estaba también el Lucifer, entre ellos, antes de caerse Lucifer. Y entonces Dios comienza quiere crear una colonia aquí en la tierra. Eso es lo que prácticamente Él quiere hacer. Ustedes han oído en las noticias últimamente que los hombres están hablando de colonizar la luna. Los hombres están hablando de mandar una colonia y colonizar Martes. Eso es algo que se está hablando, es algo que se está planeando, es algo que se está moviendo. Y en el futuro, quizás no en mis días, se verán colonias en la luna y se verán colonias en Marte. Yo estoy feliz aquí en la Tierra. Yo no sé por qué tengo que ir a otro sitio tan limitado a ser parte de una colonia. Pero ese concepto ha venido sobre la humanidad desde los días de Colón. Colón vino del viejo mundo y colonizó todo este nuevo mundo. Toda la tierra de este continente fue colonizada. Es decir, la palabra original de la colonia viene de Colón. Que él vino a establecer reinos, un reino para aquel rey que lo había enviado. ¿Quién envió a Cristóbal Colón? Le envió la reina de España y el rey de España. Y él vino haciendo los negocios de su rey. Él vino entrando donde entró por Santo Domingo, pasó también a Cuba, pasó también a Panamá, y entonces él vino y establecía un reino, una colonia donde España era los dueños, pero Colón y su gente eran los administradores. Entonces, el plan de Dios era: vamos a hacer una colonia en la tierra. Dios hizo todos los planes, plantó un huerto, y el huerto era un huerto enorme, era del tamaño de una de las mega ciudades. Y en este huerto dijo: vamos a hacer al hombre y vamos a plantarlo ahí para que cuide del huerto, para que vaya aumentando en gente y vaya expandiéndose sobre toda la faz de la tierra. Ese era el plan de Dios original. Era establecer un reino de luz aquí en la tierra. Creo que me están siguiendo hasta ahora. Entonces, el propósito, su misión era
cuidar y expandir la colonia, no solamente sobre el huerto, sino sobre toda la tierra. Pero Génesis 1:28, lo quiero leer. Dice, mira lo que dice Génesis 1:28. Dice, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué les dijo? Que sean fértiles, que se multipliquen, que tengan muchos hijos y que llenen la tierra. No el huerto solamente, la tierra. Y sojuzgarla y señoréense sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la orden, era que ellos venían a gobernar sobre la tierra, comenzando con el huerto. Y el plan era, sean fructíferos, tengan muchos babies. Fíjese que Adán duró más de 939 años, creo que duró. Matusalén 969 años. Imagínense todos los niños que podían tener durante todo ese tiempo. Pero ese era el plan. El plan era poblar bien el huerto y continuar sobre toda la tierra. Entonces, de repente, cuando Dios hizo al hombre, el versículo 7, 2:7, mire que dice el versículo 2:7. Entonces, dijo Dios, formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mire, capítulo 1 nos da un macro, desde arriba, un concepto de todo lo que se estaba creando. En el capítulo 2 da un micro, más pequeño, más personal, más intenso, de cómo fue que se hizo todo eso. No son dos creaciones diferentes, no son dos Adán diferentes, es el mismo. Simplemente que en el capítulo 2 nos dice los detalles de cómo lo formó, cómo lo hizo. Amén. Entonces, lo formó con sus manos de la tierra. Mientras estaba el hombre formado, yacía en el suelo, estaba muerto, no tenía vida. ¿Qué le dio vida al hombre? Cuando él sopló el aliento de vida en su nariz, dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Wow, él recobró vida. Ese aliento de vida es el Espíritu Santo, déjame decirte. ¿Y por qué te lo digo? Porque mire lo que dice en Juan capítulo 2:22. Después que Jesús había muerto y resucitado, está sentado con los apóstoles. Dice en Juan capítulo 20, versículo 22, reciban el Espíritu Santo, les dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, no en la forma que se manifestó el día de Pentecostés, días después, pero ahí fue donde ellos recuperaron su vida. Es decir, que los apóstoles todavía no tenían el Espíritu Santo hasta que Jesús sopló sobre ellos antes de irse y les dio el Espíritu Santo. Entonces, ese es el soplo de Dios, esa es la vida de Dios. La gente que no tienen el Espíritu Santo, tienen ojos, tienen oídos, están vivos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, están vivos como Walking Dead, están vivos pero están muertos. Entonces, por eso es que es necesario el nacer de nuevo, como dice la palabra del Señor. Entonces, el mandato de Adán, regresando a Adán, era llenen la tierra, expandan el reino de luz sobre toda la tierra. Pero de repente entra Satanás. No lo presenta como Satanás la Biblia, sino que lo presenta como una serpiente. Génesis 3:6, mire lo que dice. Dice Génesis 3:6, te lo voy a leer. Y vio la mujer que el árbol, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La serpiente era astuta. Entendemos por Apocalipsis, luego en el fin de la Biblia, que esta serpiente era Satanás. Creo que es la primera vez que Satanás usurpa el cuerpo de un ser viviente
para poder venir a hacer algo. Es decir, la serpiente fue poseída por Satanás para poder venir a tentar la mujer. ¿Cuál era la maña? ¿Cuál era el celo de Satanás contra esta pareja que fue puesta allí? Bueno, lo que sucedió fue que cuando Dios dijo, hagamos al hombre y a la mujer, al hombre a nuestra imagen y semejanza, le estaba dando la imagen de Dios, la imagen de Dios, tal y como era Dios. Iba a poder ser igual a las cosas que hacía Dios, semejante a Dios. Cuando un hijo se parece a su papá, la gente dice, wow, ese muchacho tiene la imagen de su padre. Pero cuando comienza a hacer las cosas que su papá hace o hacía, dice, wow, ese es semejante a su padre. Y es exactamente lo que pasó con el primer hombre que trajo Dios a la tierra. La Biblia dice que Adán era un ser físico, pero también espiritual. Es decir, él tenía forma, él podía hacer cosas que un ser espiritual no puede hacer. Los demonios no pueden hacer nada si no toman posesión de la gente. Satanás no puede hacer nada si no posee a alguien para hacerlo. Es decir, todas las cosas que están sucediendo en el mundo negativo, en el mundo oscuro, es porque simplemente Satanás está todavía haciendo algunas cosas. Y les voy a hablar un poquito sobre eso. Satanás entra a la escena, pero Satanás se enfrenta, oigan bien, Satanás se enfrenta ante un Adán inocente. Un Adán inocente. Adán no tenía la astucia, a pesar de que tenía la vida de Dios, andaba con Dios, inteligente en gran manera, pero no tenía la astucia, la práctica que tenía este Satanás, que era astuto. Esto era como una pelea esto era como una pelea entre un bully y uno que simplemente es inocente, un muchacho inocente. Este muchacho es de la casa, no tiene maldad. Entonces, viene Satanás a través de la serpiente astutamente y comienza con una pregunta. Entonces, miren la pregunta, le pregunta a Satanás. Entonces, bueno, la serpiente le pregunta, entonces le dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Mire cómo viene con la astucia, con su chisme, con su bochinche, quiere comenzar problemas. La serpiente quiere comenzar un pleito, quiere comenzar problemas. La serpiente parece que no sabía un secreto que había en el huerto. Y el secreto era que habían dos árboles prohibidos. El árbol de la vida, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Satanás no sabía cuál era. Él dijo, entonces, con que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de todo el árbol del huerto. ¿Qué dijo? Que Dios injusto es lo que está diciéndole. Que Dios tremendo los puso a morirse de hambre aquí en el desierto, en este huerto. Entonces, la mujer le revela a Satanás cuál era el secreto. Le dice, no, es que nosotros podemos comer de todo árbol, excepto de estos dos árboles. Entonces, pero la mujer cometió un error. En el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren lo que dice la mujer. La mujer le añadió al mandamiento. El mandamiento era, del árbol del bien y del mal no comas, no lo toques. Dios es el dueño de todo el huerto y de la tierra. Él es el dueño de todos los árboles y de todas las frutas y de todos los vegetales, de todos los animales, de todos los peces. Él es el dueño de todo. Pero le dijo, solamente quiero que una cosa hagas y obedezcas, y es que no comas de este árbol. El árbol no era malo, no era venenoso. El árbol simplemente era, Dios quería que ellos supieran que habían límites, que no desobedecieran. Entonces,
Pero Dios nunca le dijo, no puedes tocarlo, no puedes mirarlo, no puedes olfatearlo. No le dice eso, solamente dice que no comas. Y entonces Adán parece que le dijo a la mujer, me sospecho que Adán le dijo a la mujer, de este árbol no comas, no lo mires, no lo toques. Entonces Satanás se acerca al árbol y toca las frutas, me imagino. Estoy usando mi imaginación. Le dice, no, esto no hace nada, mira, tócalo. Me imagino que si era de manzana o de mango o lo que sea, estaban maduros, estaban bellos, él los toca y no pasa nada, no sucede nada. Él le dice, mira, no vas a morir, mira, no pasa nada. Entonces, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol te vas a poner sabio como Dios, vas a ser inteligente, vas a poder abrir los ojos. Serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Le dice que conocerá el bien y el mal. Mire, no había mal que conocer. Entienda, no había mal que conocer. Era un árbol del bien y del mal, pero no había mal que conocer. ¿Por qué? Porque no había mal todavía. El único mal había ocurrido en el cielo cuando esa misma serpiente, el que estaba poseyendo la serpiente, se había rebelado contra Dios. Pero no había mal sobre la tierra todavía. Y el enojo de Dios, el enojo de Satanás era que ahora a esta pareja le daban imagen y semejanza de Dios, le daban cuerpo físico que él no tenía ni todavía tiene. Satanás no tiene cuerpo físico. Y entonces esta pareja viene con todas las bendiciones de Dios, con cuerpo físico, con imagen, con semejanza, con habilidades muy extraordinarias. Y entonces ahora le dice, mira, dice que esto no te hace daño. Entonces dice que la mujer vio, acuérdate, Adán y Eva eran inocentes, vivían en la inocencia. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era muy agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Dijo, aquí puedo encontrar algo más, sabiduría. Mire, el que te ofrezca secretos profundos de las cosas espirituales, sal corriendo. Escúchame bien, te lo repito. Si alguien te ofrece secretos profundos de las cosas espirituales, sal corriendo. Para Dios, en Dios no hay tal cosa. Dios, no hay secretos espirituales. Lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado de las cosas que ya están escritas. No hay secretos. Secretos donde la gente dice, mira, este secreto es la palabra, secreto de esto y secreto de esto. No hay ningún secreto. Está todo claro. Simplemente que nosotros nos hemos olvidado o nosotros estamos captando la palabra con un filtro totalmente diferente. Entonces, bien importante es. Entonces, el mandato de Satanás, que no tenía cuerpo, viene y comienza esa tentación contra la pareja y dice la Biblia que la mujer comió. No culpemos a la mujer. La mujer comió, el hombre comió y los dos de repente se encontraron en un caos. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva cayeron? Ellos perdieron aquel espíritu que Dios le había dado. La presencia y el Espíritu Santo que estaba en ellos. El que le sopló Jesús a los apóstoles en Mateo 20:22. Ellos perdieron, lo primero que perdieron fue esa espiritualidad en ellos. El Espíritu Santo es lo único que te conecta con el Padre. Es lo único que te conecta con el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo en ti. Ellos perdieron eso, fue lo primero que perdieron. Pero ellos al mismo tiempo perdieron el reino. El reino del huerto lo perdieron. Aquel mandato de llenar la tierra, llenar el huerto, sojuzgarla, llenar todo y hacer un reino de hijos de Dios, hijos de luz, fue perdido cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Es decir, ahí entró la muerte, ahí entró la guerra, ahí entró la sangre derramada, ahí entró los esclavos, ahí entró
todos los pleitos y conflictos que tienen las naciones continuamente. Y Satanás logró usurpar el reino que había sido dado a Adán. Lo usurpó Satanás y comenzó su trayectoria. Desde Adán a Jesús, lo que ocurrieron fueron la tierra siendo llenada por diferentes reinos. El reino de tinieblas, bajo las tinieblas. Por eso es que los reinos pelean. Por eso es que la gente siempre está peleando por terreno, por territorio, por tonteras. Siempre hay muerte, siempre hay dificultades, siempre hay tanto caos. Porque esos reinos están bajo el mandato de Satanás. Es un reino de tinieblas. Estaba llamado a ser un reino de luz. Lo que se estableció fue un reino de tinieblas. Ahora, pero en Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, vemos de vez en cuando un rayo de esperanza. Un rayo que en medio de las tinieblas se miraba una esperanza. Pero todos estos patriarcas no tenían el Espíritu Santo. Entonces, los profetas tenían el Espíritu solamente cuando iban a profetizar. Luego el Espíritu se iba de ellos. Ahora, llegó la ley a través de Moisés. Y la ley lo que hizo fue que estableció una religión, pero sin el Espíritu Santo. Oiga, esto es clave lo que te estoy diciendo. La ley estableció religión judía sobre el pueblo judío, pero sin el Espíritu Santo. Y es por eso que usted ve que Dios se pelea con la gente, con los judíos desde que salen, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde que salen de la esclavitud de Egipto. Fíjese que saliendo de Egipto, viendo tantos milagros, y ahí se forman un ídolo, y quieren regresar otra vez a Egipto. Esta gente no había entendido. ¿Por qué no había entendido? Simplemente porque lo que pasaba con ellos era que no tenían el Espíritu Santo. Mire, la ley viene a darnos conocimiento del pecado. La ley no nos viene a salvar. La ley no nos viene a salvar. La ley viene a darnos conocimiento de nuestra condición tan pecaminosa que sin Dios en nuestra vida no podemos sobrepasar. Gracias le doy a Dios por Jesús, que vino y nació como judío y se crió entre los judíos y se estableció como judío para venir ahora a restaurar este reino que había perdido Adán en el principio. Él vino a restaurar eso. Por eso es que Jesús menciona el reino más de 50 veces y la iglesia solamente 2 veces. ¿Y cómo lo hace Él? Bueno, Él hizo una obra poderosa, maravillosa, que vamos a entrar la próxima semana. Lo que hizo Jesús para venir a derrocar al diablo, para venir a restablecer su reino, y lo que está usando Jesús hoy para expandir su reino, que es la iglesia, somos nosotros. Pero eso es tela de otro costal para la próxima semana, porque no quiero pasarme de 29 minutos. Así que Dios me los bendiga, nos vemos pronto otra vez, así que para adelante.